¿Cómo están todos? Qué difícil que es cuando en nuestra vida queremos avanzar y no nos es posible por nuestro pasado. Qué difícil que es cuando nos atormenta tanto que sentimos que caminamos y que las miradas nos están mandando dardos apuntando hacia nosotros. Una de las historias que vamos a ver a continuación, siguiendo con el ciclo Encuentros maravillosos con Jesús, es acerca de una mujer. Una mujer que ni siquiera sabemos el nombre, no le va a dar un título, simplemente va a nombrar a una persona con un pasado muy atormentado. Es la mujer samaritana. Esta historia está en el capítulo 4 de San Juan en nuestras Biblias. Y vamos a ver un poco a continuación acerca de qué pasó con esta mujer y el encuentro que tiene con Jesús. Pero antes de seguir hablando de ella y comenzar a ver esto, tenemos que entender un poco el contexto. Tenemos que entender qué estaba pasando en ese tiempo alrededor de esa persona. Jesús y sus discípulos parten de Jerusalén hacia Galilea. El camino de Jerusalén hacia Galilea era 160 kilómetros caminando y era entre 3 a 4 días. Para llegar hacia Galilea usted necesariamente tenía que atravesar por Samaria. Era una ciudad que el Antiguo Testamento la va a nombrar como el refugio para homicidas. Imagínense los crímenes, la violencia, la calidad de gente que tenía Samaria. Pero Samaria también tenía muchas personas religiosas en ese entonces. Y la mayor división que existía entre los samaritanos y los judíos era justamente religión. Todo el contexto cultural se basaba en un odio religioso entre ambos. No podían verse, no podían sentirse, porque los judíos decían que en Jerusalén, en su templo, habitaba Jehová, mientras que los samaritanos decían que en el monte de Jericim habitaba Jehová. Esto era de mucha división en ese momento. Entonces, cuando un judío quería ir hacia Galilea, prefería darse la vuelta y no entrar por Samaria y así caminar 2 a 3 días más todavía, pero no entrar a esa ciudad. En el versículo 4 va a decir que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Jesús ya había trazado la ruta y les había dicho a sus discípulos, no nos vamos a dar la vuelta, no, porque me es necesario ir a Samaria. Y ahí es donde se va a dar un encuentro maravilloso, un encuentro único y también un encuentro muy raro para la época. Estaban llegando ellos caminando y llegan al pozo donde había agua y donde estaban ya cansados y se sienta Jesús. Ese pozo era el pozo de Jacob. Ese pozo era muy conocido por los samaritanos, los cuales mandaban a sus mujeres a sacar agua de ahí para llevar a toda la ciudad durante el día. Ahora, a la hora que llegan ellos, es al mediodía. Al mediodía llega Jesús con sus discípulos y ellos dicen, vamos a ir a buscar algo para comer, y él se sienta. Al mediodía nadie iba a buscar agua. Imagínense el calor, 45 grados, desierto puro, donde tenían que ir las mujeres. Nadie iba al mediodía. Las mujeres iban en la mañana muy temprano o al atardecer, pero nunca al mediodía por el sol, por el calor. Y es ahí cuando aparece esta persona. Una mujer, como dijimos, no sabemos ni el nombre, no lo va a nombrar, no va a decirnos quién era. Pero llega esta mujer samaritana a buscar agua. Ahora, ¿por qué es que ella llega a esa hora? Esta mujer tenía un pasado muy duro, donde había tenido ya 5 esposos. Había enviudado y había pasado al hermano, como bien lo decía la tradición, y después tuvo otras personas en su vida. Y ahora no estaba ni con uno, ni con el otro, ni los 5. Estaba viviendo y conviviendo en realidad con otra persona que no se había casado. Entonces esta persona era muy conocida en Samaria por algo que era ese pasado que tenía. Ella había enviudado alguna vez y había tenido 4 maridos más. Y ahora estaba simplemente juntado con alguien viviendo ahí. Ella socialmente ya estaba destruida. Era aborrecida, era algo donde era humillada constantemente por lo que ella había hecho y su pasado mismo. Ahora llega ella al mediodía escondiéndose de las miradas, despejándose de todos, y justamente llega y encuentra un judío. Lo más aborrecido que podía pasarle entre samaritanos era un judío. Y justamente está él ahí.
Ella quiere evitar la mirada, no quiere hacer nada, siente que está ahí y por tradición la mujer tenía que esperar inclusive que el hombre tomara el agua, terminara, se fuera y recién ella podía agarrar su propia agua. Ahora ella, al ver que él no está tomando agua, comienza a cargar, llenar el noque de agua, comienza a sacar su cántaro, a llenarlo, y es aquí cuando este judío le habla y le dice, dame de beber. Para ella, culturalmente, eso no estaba bien. Primeramente, aunque ella no haya tenido ese pasado, no era lógico que un judío le hable a una samaritana. No era porque la tenía por despreciada, ya la tenía por algo indigno. Y ahora sabía quién era, sabía su pasado, se conocía la fama de ella quizás. Nos imaginamos que no, ¿no? Pero ella, al llegar y toparse con este judío, y al hablarle él a ella, siente más indignación todavía. Porque ella seguramente pensó que él la juzgaba. Pensó que ella no estaba ahí para servirle a él. Ella ya culturalmente y socialmente estaba destruida y no le importaba ignorar las reglas que tenían todos de respetar al hombre y la mujer en el sentido de quién tomaba y quién le daba de tomar. Así que ella, cansada ya de tanto y pensando también que él quería seguramente, como todo hombre, mirarla mal, le dice, cómo es que tú siendo judío, me hablas a mí que soy samaritana? ¿Cómo te atreves a hablarme? Conoces muy bien las reglas del juego, pero ¿cómo es que me comienzas a hablar?, le dice. Y es aquí donde comienza el verdadero encuentro. El versículo 8 dice, se habían ido los discípulos a comprar de comer. Llega la samaritana, toma el agua y le dice, ¿cómo es que te atreves a pedirme de beber? El versículo 10 dice, Jesús le respondió y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí hay dos juegos de palabras. Si conocieras el don de Dios, primero le dice. Para los samaritanos, don de Dios era el agua. ¿Por qué? Porque era una tierra tan árida, tan desértica, que el agua era un don de Dios, era un regalo de Dios. Por eso era el pozo de Jacob. Era un pozo santo para ellos donde emanaba agua. Entonces, eso para ellos, cuando le decían don de Dios, era el agua misma. Le sigue diciéndole, y yo te daré agua viva. Para nosotros quizás es muy raro escuchar agua viva, don de Dios, pero para ellos agua viva no era un agua de pozo que era estática, como el caso de este agua. El agua viva para ellos era agua de río que venía fluyendo desde arriba. Entonces, ella cuando le dice todo este juego de palabras le está diciendo, si vos conocieras el don de Dios, si conocieras el agua realmente, ¿no? Yo te daría de beber y te daría agua de río, no agua de pozo. Y ella le dice, a ver, Señor, no tienes ni con qué sacarla, le dice, y todavía me ofreces agua. El pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene agua de río? ¿De dónde tienes agua viva? Y él le responde, oye, ella le sigue diciendo, ¿acaso eres mayor tú que nuestro padre Jacob? Él y sus hijos y su ganado vinieron a tomar aquí, y ahora tú, judío, que no, ni siquiera deberíamos estar hablando en este momento, me estás tratando de decir que eres mayor inclusive que nuestro padre Jacob. Entonces cada vez era más chocante para ella esa charla hasta ese nivel. Mientras Jesús le estaba comenzando a poner en el contexto que él quería, ella preparaba un corazón a la defensiva. ¿Cuán parecidos somos nosotros con Dios en este momento? A la defensiva, ¿no? Pero sigamos con la historia. El versículo 13 le dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua del pozo volverá a tener sed. Y el versículo 14, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hasta ese momento, ella le respondía grotescamente, fuerte, repulsiva,
sabía que estaba ella misma lastimada en su ser, sabía que no era digna y que quizás él también quería burlarse de ella como judío, pero Jesús le comienza a hablar con amor y le comienza a hablar de un agua muy diferente. Le comienza a dar a entender que ella sí necesita tomar agua fisiológicamente, pero él estaba hablando de otra agua más importante. No agua natural, sino agua espiritual. Y ella lo entiende. ¿Y saben por qué lo entiende? Porque los samaritanos entendían de religión. Los samaritanos también conocían la Biblia. Los samaritanos sabían de Dios y alababan a Dios. Y ellos entendían que Jehová estaba en su monte de Jeriquim y así querían ellos que sucediera, que hubiera sucedido. Para ellos era importante la religión, no era poca cosa. Entonces cada vez que él le comienza a tornar una charla más espiritual, comienza a darle en el corazón donde ella no lo esperaba. Ella se da cuenta que este hombre no está buscando nada de aprovecharse ni nada del momento. Él está hablándole con amor y en espíritu. Versículo 16 le dice, Jesús le dijo a ella, ve, llama a tu marido y ven acá. Y entonces ella se vuelve a entristecer y le dice, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y le vuelve a decir, esto has dicho en verdad. ¿Saben qué? Jesús sabía exactamente todo acerca de esa mujer. Jesús sabe todo acerca de nosotros mismos. Conoce a perfección nuestra vida, nuestros pasados, nuestras malas decisiones, nuestras buenas decisiones y cada consecuencia que ha tenido ambas. Él no necesita preguntarnos a nosotros. Él ya lo sabe. Pero Jesús es un Dios de oportunidad. Es un Dios que quiere entrar a tu corazón y a nuestras vidas y quiere preguntarnos qué necesitas en este momento. Quiere decirnos que Él, a pesar de lo que sabe, necesita escucharnos, expresarlo. Y es por eso que ella le da la oportunidad de decir, ok, ve a traer a tu marido. Si ella hubiera respondido, mi marido está en la guerra, mi marido está en otro lugar, mi marido hubiera mentido. Pero ella le dice, no tengo marido. Y él le dice, bien, buena respuesta, porque no tienes marido. Es muy buena respuesta, ya has dicho con verdad. La Biblia nos va a decir que la verdad nos va a hacer libres. La verdad os hará libres. Y eso quiere decir que cuando tenemos todavía en nuestro corazón algo que sacar, algo que decir, algo que confesar a Dios, no nos vamos a sentir todavía libres, ni llenos, ni felices. Ese era el vacío que tenía ella en ese momento. Había vivido muchas cosas, pero todavía tenía un vacío muy grande del tamaño de Jesús, que solo Él podía llenarlo. Bueno, pero sigue el relato. Versículo 19 le va a decir, le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Señor, creo que esto ya no se ha tornado en una charla normal. Yo ni siquiera me siento ya normal cuando estoy parada escuchándote, Señor. Creo que esto es algo más espiritual. Creo que tú eres profeta. Hablas de Dios y por Dios. Y comienza a mirar de otra forma a Jesús. Llegará un momento en que nosotros vamos a tener que sacar de nuestro corazón lo que tenemos. Vamos a confrontarnos con Jesús. Dios nos va a hablar. Nos está hablando en realidad. Y va a haber un momento en que nosotros no aguantemos más. Y vamos a confesar inclusive con lágrimas todo lo que hemos hecho. Y es ahí donde va a comenzar una nueva vida para nosotros. Donde vamos a poder hablar con Él en espíritu y en verdad. Sin esa cadena, sin ese peso tan grande, en verdad. Él le va a comenzar a decir a esta mujer samaritana que hay cosas más importantes que adorar en un monte, adorar en un templo, pensar que la religión es lo más importante, pensar que el templo es donde tenemos que concentrarnos. Hay cosas más importantes, va a decir Jesús. Más importante es esto, tu corazón, mi corazón. Más importante es que dejemos a un lado todo lo que tenemos en nuestra mala vida
y comencemos a rendir cuentas a Dios. Dios quiere confrontarnos, Dios quiere hablarnos con amor. Lo ha hecho con amor desde siempre y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo con ese mismo amor. No importa tu pasado, no importa cómo llegaste, no importa a qué hora te escondiste, no importa. Para Él lo importante es que en este momento podríamos encontrarnos con Él. Él va a seguir hablando con esta persona, va a seguir diciéndole todo, va a seguir contándole acerca de lo que Dios puede hacer en su vida. Y ella termina creyendo en esto, termina creyendo en Dios, en lo que Él va a hacer y en lo que Él puede hacer de su vida. Dice que después de todo esto, llegan los discípulos y los ven charlando, pero ya al final, porque ella estaba impactada con la palabra de Dios, estaba impactada con Jesús. Ella ya sentía que Él estaba dando agua viva y agua eterna. Ella tomó esa agua. Dice que cuando llegan los discípulos, ella estaba tan emocionada que soltó su cántaro, corrió hacia su pueblo. ¿Saben qué me hace pensar esto? Cuando ella llegó al pozo, al mediodía y todo, lo más importante para ella en ese momento era ese cántaro. Lo más y su única meta en ese momento era llenar ese cántaro de agua. Después de que habla con Jesús, lo menos importante fue el agua y lo menos importante fue el cántaro. Dice que ella estaba tan emocionada con este encuentro que soltó el cántaro y corrió hacia su pueblo. ¿Qué tan concentrado estás? ¿O qué tan concentrado estoy yo también en otras cosas en este momento? ¿Qué tan concentrado estás en lo material en este momento? ¿Es tu primera meta? ¿Es realmente esta cuarentena, este tiempo, tu primera meta se trata de lo material? Ahí es donde estás pensando, donde estás lanzando toda tu fuerza, tu mente. Ahí es donde quieres llegar en este momento. Yo creo que Jesús está a punto de encontrarse contigo. Yo creo que Jesús está a punto de confrontar tu corazón. Está a punto de decirte que nos ha demostrado en este tiempo que lo material es secundario, que lo que tenemos que hacer como mundo es rendirnos cuentas a Él, que lo que tienes que hacer como persona es confiar en Él, pero entregarle tu corazón para que Él te dé agua de vida eterna, para que sea una nueva vida con Él, para que puedas hablarle en espíritu y en verdad, para que aprendas a confiar como confiamos los que conocemos a un Dios de verdad, para que aprendas a consolarte en los momentos tristes, para que aprendas a depender de Él aún no teniendo una moneda en tu bolsillo. Dios es fiel y Dios quiere encontrarte. Me llama mucho la atención al comienzo cuando dice, era necesario para Jesús pasar por Samaria. ¿Saben qué? Galilea estaba esperándolo a Jesús. Habían escuchado de Él y los discípulos sabían que tenían que llegar a Galilea. Pero Jesús tenía un plan en Samaria. Miren lo que va a seguir diciendo. Dice el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él. ¿Saben qué? Esto no era sencillo lo que está diciendo. Parece simple, pero no lo es. Primero, la mujer que tenía una fama increíble, que todos murmuraban contra ella, que se tenía que esconder para ir a tomar agua, para sacar su agua. Ella llega hablándoles de Jesús. ¿Y saben qué? Le creyeron. ¿Saben por qué le creyeron? Porque la que estaba hablando en ese momento ya no era una mujer normal. Era una mujer que adoraba en espíritu y en verdad. Era una mujer que hablaba ya con Dios en su corazón. Y es por eso que cuando ella hablaba, ellos sentían
el poder del Espíritu Santo hablándoles también a ellos. ¿No has sentido ese poder? ¿No has sentido esa voz de Dios? ¿No has sentido que te está buscando en serio? ¿No has sentido que ya te está llamando? Esa mujer que tenía un pasado terrible, le creyeron. Y dice que los samaritanos le creyeron y fueron a buscarlo a Jesús. No se olviden que samaritanos y judíos se odiaban ellos. Y ahora son los samaritanos los que odiaban a los judíos, yendo a buscar todos al judío, porque habían escuchado lo que había hecho. Entonces, dice, vinieron los samaritanos a él y le dicen, le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. ¿Cuántos días te viene hablando Dios? ¿Cuántos días viene hablando a tu corazón? Ya es hora de escucharlo, ya es hora de confrontarte. No importa ese pasado, tu pasado no tiene importancia para Él. Lo que tiene importancia y Él está mirando en este momento es un gran perdón que te quiere dar. Quiere llenar tu vida, quiere darte agua viva, quiere darte vida eterna. Él está dispuesto a quedarse no solo 2 días en tu corazón, sino para siempre. Es su promesa, lo dice acá en su palabra. Tómalo hoy. Toma, agarralo, confía en Dios, dale todo eso, depende de Dios, dependamos de Él, porque Él tiene un gran amor para nosotros y te aseguro que en el momento que decida usted por Él, su vida va a ser muy diferente. Ella dejó el cántaro, dejó lo que creía que era lo más importante y siguió a Dios y fue y habló de Él. Deja tu cántaro hoy. Deja eso a un lado. Eso es importante. Tu cántaro es importante. Tu familia es importante. Tu comida que necesitas es importante. Pero no es lo más importante en este momento. Dios te está mostrando a través del mundo que todos necesitamos confrontarnos con Él. Y hoy puede ser ese día. Te pido que le des una oportunidad a Dios en tu corazón y nunca te vas a arrepentir. Que Dios te bendiga.